Vamos a recibir al presidente del Instituto Nacional de Carnes, Federico Stannan, para hablar de la situación de China y también de otros temas, obviamente, que importan al complejo cárnico. Federico, ¿qué tal? Buenos días. Buen día, Guillermo, ¿cómo te va? Todo muy bien, muchísimas gracias. Federico, en las últimas horas se conoció la información de que el gerente de marketing de INAC está presente en China, analizando cuál es la situación del mercado. A través de exportadores pudimos conocer también la realidad, de lo mismo como con broker, quien comentaban un poco lo que estaba sucediendo, renegociación de contratos, algunos que se están tratando de dar de bajas, pasando referencias bastante por debajo a lo que estaba marcado ya algunos meses atrás. ¿Cómo están monitoreando la situación? ¿Han tenido información por parte del gerente de marketing? ¿Cómo lo analizan? Bien, vamos primero a los datos que maneja el Instituto, Guillermo, que son las estadísticas de exportaciones que tenemos embarque por embarque. En ese sentido, nosotros, que hacemos los promedios semanales, observamos en China que a partir de la semana cerrada el 14 de diciembre, en los embarques realizados, y estamos hablando de condiciones no de renegociación, sino los precios de las facturas que se declaran en la aduana, ¿no? Bien. En las dos siguientes semanas, o sea, desde la semana que cerró el sábado 14 hasta la semana que cerró el sábado 28 de diciembre, los embarques en promedio manifiestan al 28 de diciembre un 5% en el precio promedio general de todos los cortes de lo que se envía a China. Bien. Esto de alguna manera es empezar a ver en los valores que efectivamente se embarcan algo que ya empezamos a sentir información de los exportadores unas semanas antes respecto de que se estaba recibiendo presión para bajar los precios. Uh-huh. Por otro lado, nosotros también tenemos un indicador que se llama negocios concertados, que son los negocios que las exportadoras van cerrando semana a semana y nos informan, nos tienen que informar, o sea, tenemos todos los negocios que se van cerrando embarque a embarque y son informados al INAC. Y en este indicador, que por supuesto cuando uno concerta un negocio y le informa al instituto, lo tiene que producir y exportar. Entonces hay un proceso que puede durar por lo menos 3 semanas y hasta 6 semanas desde que se concerta el negocio hasta que efectivamente nosotros lo medimos como negocio realizado. Bien. Y bueno, ahí sí la situación es un poco diferente porque desde la segunda y tercera semana de noviembre, que se alcanzó el máximo de precios concertados, y hasta la primera semana de enero, en el promedio nos estamos notando una baja en los precios de los negocios que se están concertando, que en promedio debe andar entre el 25 y el 26% menor, o sea, del pico de precios de la semana 2 y 3 de noviembre, coincidiendo con aquella feria que hubo, ¿sí?, de importadores, a los últimos datos. Esa es una rebaja promedio que algunos cortes, la rebaja anda en el orden del 20% y en otros puede llegar hasta el 30%. Y en promedio diríamos que anda en ese 25%. Esos son los datos objetivos que nosotros medimos. Bien. Después, claramente esto es una situación muy especial. Tengamos en cuenta que China, el principal importador de carnes, ha tenido este gran problema con el sanitario, con los cerdos, y ha generado una alteración muy fuerte en el mundo de importaciones de carne. Todos los países productores y exportadores de carne han desviado enormes flujos de carne hacia China porque la demanda estuvo muy fuerte, quizás con un componente real muy importante, pero quizás también con un componente especulativo por aquello del temor de quedarme sin, preveo comprar más. Y lo que se está dando entonces es un aumento violento de los volúmenes de carne que están entrando en China y también en viaje, y para nosotros nos parecía muy importante estar en China ahora de manera bastante urgente, porque
a partir del 20 de enero, que comienzan las festividades del Año Nuevo Chino, por 2 semanas prácticamente es muy difícil encontrar interlocutores, de manera que nos pareció importante ir ahora mismo, y más que tener información fraccionada de los exportadores o de noticias que recibimos de China, tener allá, vía contactos con distintas fuentes, una mejor evaluación de lo que está sucediendo, sus causas, y lo más importante es cómo esperaríamos que esto evolucione en los próximos meses, que eso es lo más importante para toda la cadena, pensar en cómo conformar los negocios futuros. Bien, Federico, para que quede claro, te pido reiterar, desde la segunda semana de noviembre, donde se alcanzaron los máximos, ustedes ven una reducción de precios de hasta un 25%. A ver si sí, los claro. Negocios que hablemos de esto, son negocios concertados, que son los negocios que cierran los exportadores, sí, que nos informan a nosotros. En la segunda, tercera semana de noviembre se dio el pico de precios muy alto, aproximadamente casi un 37-38% de esos precios respecto de los que se estaban concertando en enero del 2019. O sea, eso fue, esta ola de demanda de China llegó a ese 38% de aumento en esas 2 semanas, con varios saltos. Tuvimos un salto en marzo, otro salto grande en mayo, otro salto grande en agosto-septiembre, y este fue el salto más pronunciado. Bien. Y a partir de ahí, en esos negocios concertados, si tomo la última semana que tiene información INAC, que es la primera semana de enero, la baja en este indicador, en promedio anda en un 25%. Bien. Federico, ¿y qué puede pasar con los contenedores que están llegando al puerto de China, otros que ya están, lo decían algunos exportadores, hay políticas de algunas empresas de renegociar, otras de no hacerlo? ¿Eso podría incidir aún más en un porcentaje más alto en cuanto a la baja de la referencia en comparación al máximo de noviembre? No, porque esos son lo que nosotros llamamos los negocios cumplidos. Bien. Que son los negocios que están declarados en la aduana, y si hay una factura por un valor X de un determinado producto, que si después llega a destino y hay una renegociación comercial en el medio, eso no necesariamente nosotros tenemos como cuantificarlo. O sea, eso va a quedar registrado en los resultados de los exportadores, que nosotros no lo podemos medir así semana a semana. Por eso te digo, hay que tener mucho cuidado cómo manejamos los indicadores, y a nosotros en INAC nos gusta decir, lo bueno de INAC es la información que tiene, y manejémonos con la información que INAC tiene. Lo que pasa en las negociaciones privadas, que no queda documentado en una factura de exportación o en una declaración de exportación, nosotros no tenemos acceso a eso. Sabemos sí, porque lógicamente tenemos comunicación con los exportadores, sabemos sí que están siendo presionados para renegociar. Creo que Marcelo Seco hablaba de 3 situaciones distintas, sí, de las que se pueden estar dando, lo que ya llegó allí, lo que está en viaje, lo que se va a embarcar, y con comportamientos distintos según el tipo de importador. Pero eso nosotros no lo podemos medir, y en eso, de alguna manera este viaje a China pretendemos tener una idea de cómo el mercado está absorbiendo este gran volumen de carne que ha ido, que ya se dio una baja, y cuando sube y se especula hacia arriba, y cuando baja se especula hacia abajo. Entonces es como que ahora está el péndulo, se fue para el otro lado, y también queremos ver en China, hablando con gente que está en la cadena cárnica, cómo lo están viendo y cuándo esperan que esto empiece a normalizarse, ¿no? Claro, y entienden que esto puede, este valor que se está manejando, que hablabas de un 25% en promedio, ese puede seguir bajando un poco más, dado que en cuanto a los precios de noviembre que mencionabas, estaban un porcentaje hasta más alto en comparación a enero, digamos, ¿el piso falta para llegar? Mira, es muy difícil asegurar eso. Te voy a decir, como siempre digo, uno acá puede hacer supuestos usando la lógica de los negocios y del sentido común. Con esta baja estamos en valores de mayo o junio de este año, ya con alguna suba respecto de diciembre del año 2018, o sea, reflejando la mayor demanda por falta de carne de cerdo, que tiene lógica que haya
una suba de precios por ese motivo. Eso, por un lado, te diría, bueno, como que llegamos a ese punto y uno diría, bueno, quizás esto es un piso a partir del cual construir los nuevos valores del mercado. Por otro lado, se sabe que de Argentina, de Brasil, principalmente, pero también de Australia, Nueva Zelanda y en menor medida de Uruguay, hay carne en viaje, y bueno, hay que ver cómo el mercado digiere ese gran volumen de carne que ya está allá y que está llegando, y si eso tiene un efecto de empujar más hacia abajo los valores en los futuros negocios. Eso es lo que pretendemos leer de la mejor manera posible estando allá en China durante esta semana corta para traernos una impresión. Pero es difícil hacer todavía un pronóstico, hay que estar muy atento a lo que está pasando, Guillermo. Claro, pero ¿cuáles son las informaciones primarias desde China? Obviamente que la situación es una clara decisión del gobierno de regular un poco más los precios. A ver, las informaciones primarias no podemos darlas, o sea, acá nosotros, INAC hizo esta gestión de urgente, digamos, para evaluar la situación y no podemos dar informaciones primarias, creo que sería hasta irresponsable. Lo que tenemos es que terminar el trabajo que se está haciendo, que va a extenderse hasta el día 15, y bueno, y a partir de ahí, cuando traigamos los elementos aquí a Montevideo, analizar bien junto con el sector el informe que podemos traer allá, tenemos mucha colaboración de la embajada para realizar este trabajo. O sea que, bueno, eso no podemos aventurar nada. Creo que eso es lo más importante, Guillermo. Hay que, bueno, esperar a tener una medición más clara de lo que está sucediendo. Bien. Federico, la última consulta. El miércoles El Observador publicó un artículo sobre la situación de las industrias frigoríficas, donde marcaba que 25 empresas exportadoras habían perdido dinero en el 2019. Eso iba enganchado, digamos, de lo que era el balance de la empresa Tena Food en Uruguay, que ayer Ignacio Gambio lo había confirmado, de esta pérdida de $20 millones desde enero a septiembre del 2019. No puntualmente en esta empresa, sino en cuanto a lo que es la situación general de las industrias. Es algo que no es novedoso, ya se conocía, pero ¿cómo lo está analizando INAC? Bueno, INAC lo que tiene es la información, pero tampoco tiene herramientas para incidir sobre ello. El rol del INAC en lo que es el funcionamiento de la cadena es aportar información para la transparencia de la cadena, que eso entendemos que se está haciendo un aporte muy importante. Sí tenemos información económico-financiera de las empresas, pero esa información confidencial y reservada. Las empresas que presenten públicamente sus balances o que quieran hablar de su situación, lo pueden hacer, eso no le corresponde a INAC hacerlo, pero sí sabemos, y esto sí lo hemos informado, y además hay indicadores del instituto que apuntan en ese sentido, tanto el novillo tipo como la relación Hacienda-Importación, el RHE, que se publica semanalmente, indican que en este vaivén que tienen esos dos indicadores a lo largo del año, en algunos momentos que más favorables en la ecuación proveedor, materia prima, industria, más favorables a un sector y en otros momentos más favorable a otro, pero que en el correr de un año o de varios años tiende a un equilibrio de largo plazo. Lo que sí, uno mira los indicadores desde abril o mayo del 2018 hasta la fecha, ya llevamos prácticamente 2 años, y acá no estoy haciendo ninguna apreciación sobre los otros costos, que por ahí se hablan de los costos del país, de la energía, etcétera. No estoy hablando de eso, sino simplemente la ecuación materia prima y valor de las ventas de la industria. Y lo que nosotros observamos es que esos dos indicadores vienen en un equilibrio desfavorable para la industria desde hace prácticamente 2 años de manera ininterrumpida. O sea que uno pensaría que es lógico que no observándose resultados, como lo comentaste tú, más allá de que cada empresa es un universo en sí misma y
obviamente hay situaciones claro, que deben ser parecidas a esas, otras que deben ser mejores que esas y quizás hasta algunas que sean peores que esas, pero bueno, nosotros no podemos opinar sobre la situación de las empresas, ¿no? Federico Stanan, presidente del INAC, muchísimas gracias por estos minutos en Radio Carve. Guillermo, yo quisiera, porque quedó colgada una parte A de ver. una pregunta que me hiciste sobre la intervención del gobierno chino, Sí, y creo que es importante, también esto, creo que hay que ser muy cauto, ¿no? Cualquier gobierno tiene absolutamente derecho y las armas para procurar que los precios de algunos productos, alimentos y productos de primera necesidad, mantenerlos a raya. Eso también lo hemos vivido aquí en Uruguay. Cuando un producto se va muy alto y es producto de primera necesidad, obviamente se procura o se suspende el IVA o se facilitan las importaciones o lo que fuera para atenuar esa suba sin que haya una intervención directa en el precio. Y en el caso de China yo creo que es un poco esto lo que está sucediendo. Tengamos en cuenta que además ya hemos dicho, ¿no? El año pasado hubo momentos donde el índice de precios del consumo en China subió mucho más allá de la tendencia de largo plazo, impulsado por la carne de cerdo, pero también por las otras carnes. O sea, el rubro alimentos del IPC chino subió mucho más allá de lo que es la tendencia de largo plazo. Y que eso, lógicamente, es una preocupación muy fuerte para el gobierno chino, y que podríamos pensar que se iban a tomar medidas para atenuar esa suba de precios, y de hecho se han tomado algunas medidas, algunas en pro de aumentar la oferta, como por ejemplo facilitar el ingreso de más países como proveedores de China, que hay una campaña muy fuerte en ese sentido, facilitar el ingreso de más plantas de los países habilitados a China, y eso de alguna manera influyó en esto. Abruptamente se abrieron más países y más plantas, y rápidamente aumentó el flujo de carnes hacia China. Se han dado facilidades logísticas, mejor movimiento de la mercadería a través de las aduanas, todos elementos para aumentar la disponibilidad de carne. Entonces yo quizás cuando dice intervención del gobierno chino piensa en una manipulación, y yo creo que eso no es no. lo que ha sucedido, sino más bien que lo que ha procurado es fomentar que haya más oferta, y acá lo que pasó es que nosotros los proveedores tomamos esa señal y quizás nos pasamos un poco en el afán o en el entusiasmo de abastecer esa demanda creciente de Chile. Claro, cual, por supuesto, con eso me refería también, por ejemplo, a la liberación de los stocks de carne, la apertura también del canal gris. Son cosas absolutamente lógicas que si nuestro país tuviera las armas para hacerlo, también lo haría, defendiendo el poder adquisitivo cuando se trata de productos de primera necesidad. Bien, Federico, muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, un gusto, como siempre. Que pases bien, hasta luego.